Muchísimas gracias, Alberto. Muy buenos días, queridas amigas y queridos amigos. Muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias, Mariano, por estar una vez más aquí en Zaragoza. La verdad es que cada 2 o 3 meses no pasan sin que nos acompañes con un motivo o con otro. Y muchísimas gracias al secretario general y a los 3 vicesecretarios. La verdad es que hoy toda la cúpula del Partido Popular estáis en Zaragoza. Si alguien en Génova da un golpe de Estado, pues lo tiene muy fácil, porque no hay nadie. No hay nadie. Todos los niveles estáis aquí. Yo sé lo que significa el que hayáis traído esta intermunicipal aquí a Zaragoza. Lo recordaba Javier Arenas ayer, de cuya vicesecretaría depende esta institución, y era del interés por Aragón, por el Partido Popular de Aragón. Yo creo que podéis ver por la cantidad de personas que, sin ser miembros de la intermunicipal, están esta mañana aquí, que ese interés os es correspondido. El Partido Popular de Aragón yo creo que lleva unos años trabajando con todas sus fuerzas, continuando la labor de quienes nos precedieron en las anteriores direcciones, y yo creo que con muy serias expectativas que se pueden convertir en realidad, de que el vuelco que se dio en el año 95 en esta comunidad autónoma se vuelva a dar en el año 2011 y se dé en los principales ayuntamientos, se dé en las 3 diputaciones y, por supuesto, se dé en el Gobierno de la comunidad autónoma. Por varias cuestiones, no solamente porque la alternancia en política siempre es buena y porque la alternancia en democrática es imprescindible, sino también porque la gestión, y yo hoy me vais a permitir que no critique al Gobierno socialista, ni tan siquiera el del Ayuntamiento de Zaragoza ni el de la comunidad aquí, pero creo que los hechos nos están dando la razón a quienes veníamos denunciando desde hace muchos años que el Gobierno de esta comunidad autónoma lo hacía con una escasa transparencia, lo hacía más bien con opacidad. Los hechos nos están dando la razón cuando denunciábamos la falta de calidad democrática que había en esta comunidad autónoma, y los hechos nos están dando la razón cuando también hasta la saciedad reiterábamos que se podían hacer las cosas mejor y que el avance que había tenido Aragón en los últimos años no se correspondía con el avance medio nacional, sino que al revés habíamos ido perdiendo posiciones en algunos de los principales indicadores económicos, que son los que demuestran, los que presentan la foto fija de la situación de la comunidad. Pero hoy estamos aquí hablando de municipalismo y cuando le daba el abrazo a Alberto le he dicho: me has leído el pensamiento. Yo iba a hablar aquí, efectivamente, recordando mi condición de alcaldesa cuando compartí con Rita, y ayer también hablábamos, las primeras lecciones de municipalismo. Yo no sé si lo puedo contar aquí públicamente, ¿verdad, Rita? Ayer lo recordábamos. Cuando en el año 90, finales del 94, principios del 95, a mí se me nominó como candidata a la alcaldía de Zaragoza y yo no conocía nada de política local, debo decirlo. Pues a quien llamé fue a Rita, y Rita ya era alcaldesa, ya llevaba casi una legislatura, y le dije: Rita, échame una mano. Y para allá que me fui, para Valencia, Rita, en una jornada maratoniana, me reunió a todo su equipo y yo me vine con todas las chuletas bajo el brazo, y debo de confesaros que ese fue mi primer proceso de inmersión en la política municipal, y que me fue tremendamente útil. Buena prueba de ello es que Rita lleva 20 años de alcaldesa y que va a seguir siendo alcaldesa tanto tiempo, estoy segura, como ella quiera. En esos 5 años que yo fui alcaldesa de esta ciudad, la verdad es que conocí tremendamente y profundamente lo que es la labor de los ayuntamientos. A mí, en algún momento, cuando me preguntaron cuál ha sido su experiencia como alcaldesa, sin pensarlo, dije: ha sido un máster en la vida. Un máster en la vida porque un alcalde está en un momento determinado diseñando, trazando infraestructuras, equipamientos para su municipio, e inmediatamente después está intentando solucionar la vida de una familia que está pasando por situaciones económicas tremendas, o, al cabo del rato, está en un acto cultural. Es decir, la labor que desarrollan los ayuntamientos no es que sea una frase hecha el que es cercana al ciudadano, sino que realmente es así. Y, por tanto, y además, ese es un papel que le fue reconocido, y ayer lo recordabais alguno de vosotros, creo que fue Alberto, en una de las mesas redondas, el papel que la Constitución del 78 le reconoce a los ayuntamientos. Les da la autonomía, les da personalidad jurídica y les anuncia, o les da, aunque no se haya cumplido, la autonomía financiera. Yo creo que en este momento en el cual España estamos en una situación tremendamente complicada, y tampoco voy a hablar de política nacional, están aquí la secretaria general y el presidente de nuestro partido, que es a quienes les corresponde, pero lo que sí creo es que la especial situación de crisis económica que estamos llevando, y tras más de 30 años de vigencia de nuestra Constitución, es el momento de que nos paremos a pensar cuáles cosas de nuestro diseño de división territorial ha funcionado bien y cuáles otras han funcionado menos bien, no voy a decir mal. Es
algo sabido, y además yo soy una convencida de ello, aunque el Partido Socialista aquí en Aragón me está acusando de que quiero minusvalorar el papel de las comunidades autónomas, y seguro que mis palabras de hoy lo aprovechan para decir lo mismo, para reiterar ese mensaje. Hemos hecho en los últimos 30 años un gran esfuerzo en España por pasar de un país tremendamente centralizado a un país el más descentralizado de toda la Unión Europea. Y aplicar el principio de subsidiariedad es bueno, es decir, aquel que dice que los servicios a los ciudadanos deben de ser prestados por la Administración más cercana. Pero también es cierto que tras 30 años, como decía, de aplicación de este principio, es el momento de pararse y pensar, y de que esas cifras con las cuales Alberto nos ilustraba, las convirtamos en algo más equilibradas. Y no necesariamente porque haya que trasladar o haya que hacer transferencias del Estado a las comunidades autónomas, porque realmente ese camino yo creo que ya está prácticamente agotado. Y además, con las reformas de los estatutos de autonomía de la pasada legislatura, entre ellos el Estatuto de Autonomía de Aragón, creo que ya son pocas las competencias que quedan en poder del Estado. Pero sí es cierto que la aplicación de este modelo de administración descentralizada nos ha llevado a que en algunas ocasiones, sobre determinados sectores, haya 3 administraciones dando servicio a los ciudadanos, mientras que en otros momentos se quedan campos sin atender, se quedan parcelas de gestión sin atender. Yo a lo largo, y permitidme que dedique, quienes sois de fuera de Aragón, perdonadme porque dedique 2 minutos a hablar del caso aragonés. Yo a lo largo de todos mis recorridos por esta comunidad autónoma siempre me he encontrado con las mismas quejas en este aspecto. Y es que, en algunas ocasiones, y pongo un ejemplo, en Aragón tenemos, además de la Administración local, las diputaciones provinciales, la autonómica y la nacional, tenemos una más, que es la comarcal, que está entre las corporaciones locales, las diputaciones provinciales, y que se superponen entre ellas las competencias, y que además lo peor del caso es que hacen defensa de sus corralitos y que eso perjudica en muchas ocasiones la prestación de los servicios. A mí me han llegado a contar, cuando he visitado las zonas turísticas de Aragón, que haciendo política de promoción del turismo están todas las administraciones. La hacen los municipios, la hacen las comarcas, la hacen las diputaciones provinciales, la hace, por supuesto, la comunidad autónoma y la hace la nacional. Entonces, cuando se llega a una feria de turismo, y pongo este ejemplo porque es muy gráfico, al punto de locura que hemos llegado, cuando se llega a una feria de turismo, resulta que de un determinado municipio de Aragón, por ejemplo, Albarracín, por hablar de Teruel, o Sos del Rey Católico, por hablar de Zaragoza, que son 2 municipios muy históricos, bueno, puede haber folletos de las 5 administraciones, con lo cual es imposible que nadie que no sea de Aragón pueda entender o pueda situarse dónde están esos municipios. Ese es el ejemplo que yo ponía para decir de lo concreto, pasemos a lo teórico, la necesidad de que se acometa una reforma del conjunto de la Administración española. Pero además una reforma que hay que hacerla con visión de Estado. Yo sé que cada comunidad autónoma somos diferentes. No es comparable Andalucía, donde Javier la presidirá cuando hayan las elecciones, que serán en marzo del 2012, donde tenéis municipios muy grandes, con Aragón, donde tenemos 1.300.000 y pico habitantes, de los cuales la mitad vivimos en Zaragoza, y con municipios muy pequeños. Pero yo creo que sí hay algo que se debe hacer con un gran pacto nacional, si el Partido Socialista es capaz de hacerlo cuando presidas el Gobierno de España, Mariano, y es que se consiga clarificar y racionalizar las competencias de todas y cada una de las administraciones, porque efectivamente todos los que sois alcaldes sabéis y conocéis que el ciudadano donde primero acude a llamar a la puerta es al ayuntamiento, y no hay alcalde que pueda decir que no, y por tanto se están, lo que llamáis las competencias impropias, es decir, se están prestando muchos servicios que ya no es el problema que los prestéis sin financiación, es que a lo mejor hay otra comunidad autónoma, otra administración que a su vez la está financiando. Yo creo que ese es el gran reto que tendremos, primero los que seamos presidente de comunidad autónoma y alcaldes a partir del mes de mayo del año que viene del Partido Popular, pero sobre todo, querido presidente, querido Mariano, será el gran reto, una de las cosas que ya lo has apuntado y que tendrás que llevarlo. En esa reforma habrá que acometer la financiación local, seguramente no solamente la financiación, sino la fiscalidad. Y habrá que analizar también modelos que, aunque no nos sean propios de España, sin embargo, sí están funcionando en otros países europeos. Pero sobre todo, queridas amigas y queridos amigos, lo que tendremos que hacer todos nosotros es ponernos un objetivo, y es que las administraciones públicas gobernadas por el Partido Popular sean administraciones eficaces. Y para ser una administración eficaz, lo primero que hay que hacer es tener criterios de prioridad y fijar y aplicar esa priorización del gasto.
No se puede, en muchas ocasiones, y sobre todo nos van a venir impuestas por la situación económica. Yo creo que gobernar en abundancia es relativamente fácil, y eso es lo que le ha pasado a Rodríguez Zapatero, que mientras ha habido dinero para gastar, pues era el más feliz del mundo. Indudablemente la cara le ha cambiado y el talante lo ha dejado aparcado en su casa cuando la financiación, cuando el dinero para gastar se le ha acabado. Pero sobre todo nos va a tocar vivir en épocas, como decíamos, de escasez, o las estamos viviendo ya. Pero también es verdad que en el año 95 y luego en el año 96, a quienes nos tocó administrar la escasez, supimos hacerlo. Y yo creo que ese es uno de nuestros mejores avales de cara a los ciudadanos. Los ciudadanos saben, en el conjunto de España y de manera muy especial también aquí en Aragón, que si quieren rigor en la administración, que si quieren sentido común, como tantas veces repite nuestro presidente, que efectivamente en política, si en la vida es necesario, en política es imprescindible, si quieren que los gobernantes piensen en las necesidades de los ciudadanos antes de las suyas propias y, sobre todo, si lo que pretenden es que tengamos unas administraciones transparentes, eficaces y que redunden en beneficio del ciudadano, yo estoy segura que eso es precisamente lo que nos va a dar las mayorías en los diferentes gobiernos de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, para que sigáis gobernando quienes ya lo venís haciendo de una manera tan espléndida como todos los que estáis aquí sentados, y para que podamos hacerlo quienes todavía no hemos tenido la oportunidad, por lo menos no hemos tenido la oportunidad en nuestras actuales condiciones de candidatos a presidente de comunidad autónoma, como es el caso de María Dolores, es el caso de Javier Arenas y es el caso mío. No sé si hay alguno más, creo que no. Pero, en fin, en cualquier caso, yo ayer, que escuché muy atenta a Rita Barberá y escuché muy atenta también a algunos otros alcaldes, lo que sí estoy convencida, querido Alberto, y no solo porque haya sido alcaldesa, es que el gran reto de futuro es que sepamos construir entre todos una España y una nación mejor. Y seguro que las gentes del Partido Popular lo conseguiremos. Muchas gracias.